Cuando mi abuela enferma necesitó cuidados, fui la única que se quedó. Mis padres y tíos desaparecieron. En su funeral, todos regresaron exigiendo su herencia de $21M, la mansión frente al mar y el negocio familiar. Pero el abogado me sonrió antes de abrir el último sobre. Se aclaró la garganta y dijo, su verdadera fortuna estaba oculta porque... Mi nombre es Terry, y a los 28 años, fui la única que se quedó cuando mi abuela, Eleanor, enfermó. Después de que mis padres apenas me criaran, la abuela intervino y se convirtió en mi verdadera figura paterna. Todos sabían que tenía dinero, pero a mí solo me importaban su calidez y sabiduría. Lo que nadie esperaba era cómo toda mi familia reaparecería de repente en su funeral, rondando como buitres. Pero nunca vieron lo que se avecinaba cuando su abogado me sonrió antes de abrir ese último sobre. Antes de contarte cómo mi abuela superó en astucia a toda mi codiciosa familia, deja un comentario contándome si alguna vez has lidiado con parientes que solo aparecen cuando hay dinero de por medio, y suscríbete para escuchar más historias de drama familiar que harán que el tuyo parezca normal. Al crecer, mis padres, Linda y Frank, siempre estuvieron demasiado ocupados construyendo sus carreras como para criarme de verdad. Mi madre trabajaba como una ejecutiva de marketing de alto nivel para una empresa de tecnología en California, y mi padre viajaba constantemente como director de ventas. Su idea de la crianza era contratar una rotación de niñeras y enviarme a caros campamentos de verano. La mayoría de mis recuerdos de la infancia consisten en esperar junto a la ventana a que volvieran a casa, solo para oír que volverían a trabajar hasta tarde. Ahí es donde intervino la abuela Eleanor. Vivía en una hermosa mansión frente al mar en Cape Cod, Massachusetts, con extensos jardines y una playa privada. Pero no fue el lujo lo que me atraía a su casa cada fin de semana. Fue el amor y la atención que ella daba libremente. Lo que comenzó como visitas de fin de semana pronto se convirtió en veranos enteros. Y para cuando tenía 12 años, prácticamente vivía con ella a tiempo completo mientras mis padres perseguían sus ambiciones por todo el país. Tus padres están persiguiendo algo que nunca alcanzarán, me decía la abuela mientras caminábamos por la playa recogiendo conchas. Creen que el éxito significa casas más grandes y títulos más elegantes, pero se están perdiendo lo que tienen justo delante de ellos. La abuela Eleanor no nació rica. Construyó todo desde cero después de que mi abuelo muriera joven de un ataque al corazón a los 40 y tantos años. Quedó con un pequeño negocio de transporte marítimo y 3 hijos que criar, y transformó esa modesta operación en Atlantic Maritime Enterprises, una de las mayores empresas de transporte privado de la costa este. Para cuando yo llegué, ella estaba semi-retirada, pero todavía se desempeñaba como presidenta de la junta directiva. A pesar de su riqueza, la abuela vivía con propósito y practicidad. Condujo el mismo Volvo durante 15 años, era voluntaria en la biblioteca local todos los martes y conocía el nombre de cada miembro del personal que trabajaba para ella. El dinero no crea el carácter, Terry, decía a menudo. El carácter es lo que haces cuando nadie está mirando. Nuestras tradiciones se convirtieron en el marco de mi vida. Almuerzos dominicales con sus especiales panqueques de arándanos, paseos por la orilla recogiendo rocas en forma de corazón y feroces competiciones de Scrabble en las que nunca me dejaba ganar. No se aprende nada de las victorias fáciles, decía, colocando una puntuación de palabra triple con una sonrisa de satisfacción. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, elegí biología marina en lugar de negocios, a pesar de las protestas de mis padres sobre desperdiciar mi potencial. La abuela apoyó mi decisión por completo. El océano ha sido bueno con nuestra familia, dijo. Es apropiado que quieras protegerlo. Incluso donó al Centro de Investigación Marina de mi universidad, aunque lo hizo de forma anónima para evitar influir en mis profesores. Después de graduarme, conseguí un trabajo en el Instituto de Investigación Marina de Cape Cod, a solo 20 minutos de la casa de la abuela. Alquilé un pequeño apartamento cerca, pero aún así la visitaba varias veces a la semana. Nuestra relación evolucionó de abuela y nieta a algo más parecido a mejores amigas. Discutíamos de todo, desde política y filosofía hasta mi vida amorosa, lo que siempre la hacía reír con sus consejos sorprendentemente progresistas. Las primeras señales de su enfermedad fueron sutiles. Repetía historias que había contado solo unos días antes, olvidaba dónde ponía sus gafas de lectura o necesitaba sentarse durante nuestros paseos más cortos. Noté que hacía una mueca de dolor cuando pensaba que yo no la miraba, masajeándose el abdomen con un ceño fruncido que desaparecía en el momento en que me veía. Abuela,
necesitas ver a un médico, insistí después de encontrarla una mañana incapaz de levantarse de la cama por el dolor. Solo es un virus estomacal, insistió ella, pero la mirada en sus ojos me dijo que sabía que era algo más serio. Cuando el dolor se volvió demasiado para ocultarlo, me mudé con ella permanentemente, a pesar de tener mi propio lugar. Convertí su estudio de la planta baja en mi dormitorio para estar más cerca si me necesitaba durante la noche. Al principio protestó, ferozmente independiente como siempre, pero finalmente aceptó mi ayuda con una gratitud silenciosa. Esos primeros días de cuidado fueron preciosos. Nos sentábamos en su solarium con vistas al Atlántico, hablando durante horas sobre su juventud, sus luchas por construir el negocio como mujer en una industria dominada por hombres y sus esperanzas para el futuro de nuestra familia. Aunque su expresión siempre se nublaba cuando hablaba de mis padres o mis tíos. La familia debería estar ahí para apoyarse en todo, dijo una vez, mirando hacia el horizonte, no solo cuando es conveniente o rentable. No entendí del todo lo que quería decir entonces, pero lo entendería muy pronto. El día que recibimos el diagnóstico de la abuela sigue grabado en mi memoria con una claridad dolorosa. Después de semanas de pruebas, escáneres y visitas al hospital, nos sentamos juntas en el consultorio del Dr. Matthews mientras él daba la devastadora noticia: cáncer de páncreas en etapa 4. La enfermedad ya se había extendido a su hígado y ganglios linfáticos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó la abuela directamente mientras yo estaba sentada a su lado, incapaz de procesar la información. Con un tratamiento agresivo, quizás de 6 a 8 meses, dijo el Dr. Matthews con delicadeza. Sin tratamiento, tal vez de 3 a 4. La abuela asintió estoicamente, apretó mi mano y preguntó sobre las opciones de tratamiento con la misma precisión calculada que había usado para construir su imperio empresarial. Mientras tanto, sentí que mi mundo se derrumbaba, luchando por respirar mientras el médico detallaba los protocolos de quimioterapia y las opciones de cuidados paliativos. En el coche, después, la abuela se volvió hacia mí con los ojos claros. Quiero que llames a todos. Reunión familiar este fin de semana. Todos deberían escuchar esto directamente. Hice las llamadas esa noche. Mis padres, Linda y Frank, inicialmente intentaron reprogramar debido a una importante reunión con un cliente en San Francisco, pero aceptaron a regañadientes después de que enfaticé la gravedad de la situación. El tío James y la tía Patricia prometieron volar desde Nueva York, donde él gestionaba la división de la costa este de la compañía naviera de la abuela. El tío Robert y la tía Sara dijeron que conducirían desde su casa en Chicago, donde él trabajaba como consultor financiero. Ese sábado, sus 3 hijos y sus cónyuges se reunieron en la sala de estar de la abuela, sentados incómodamente en sus muebles antiguos como visitantes en un museo. Noté cómo sus ojos recorrían la habitación, catalogando mentalmente los objetos de valor mientras hablaban del tráfico y el tiempo. Cuando la abuela entró, apoyada en mi brazo, se apresuraron a fingir preocupación. Mi madre le besó la mejilla sin tocarla realmente. El tío James le dio una palmada torpe en el hombro. El tío Robert permaneció sentado, asintiendo solemnemente. Ayudé a la abuela a llegar a su sillón favorito y me quedé a su lado mientras compartía su diagnóstico en términos directos. El silencio que siguió se sintió calculado en lugar de aturdido. Bueno, madre, tenemos que discutir las opciones de cuidado, dijo finalmente mi padre, inclinándose hacia adelante con la misma expresión que usaba durante las negociaciones comerciales. Quizás una instalación especializada sería lo mejor. Una enfermera a tiempo completo aquí en casa, sugirió el tío James. Podríamos convertir una de las habitaciones de invitados. En realidad, intervine, la abuela y yo ya hemos hablado de esto. Voy a tomarme un permiso por motivos familiares y médicos de mi trabajo para cuidarla aquí, donde está cómoda. Las miradas intercambiadas entre los miembros de mi familia lo decían todo. Una mezcla de alivio por evitar la responsabilidad y cálculo sobre lo que esto podría significar para las consideraciones de la herencia. Pero, cariño, no eres una profesional médica, replicó mi madre con una preocupación fabricada. ¿Y qué hay de tu carrera? No puedes ponerla en pausa indefinidamente. En realidad, sí puedo, respondí. Y las enfermeras de cuidados paliativos vendrán regularmente para los aspectos médicos. El tío Robert se aclaró la garganta. Madre, ¿has considerado vender la casa? Es terriblemente grande para solo 2 personas, y los costos de mantenimiento deben ser sustanciales.
podríamos encontrar un bonito condominio más fácil de manejar durante el tratamiento. Sentí que la mano de la abuela se apretaba sobre la mía. Esta casa se queda en la familia, dijo con firmeza, y el negocio continúa operando como está hasta que yo decida lo contrario. La conversación se desvió hacia las opciones de tratamiento, pero pronto degeneró en excusas sobre por qué nadie más podía ayudar con su cuidado. Mis padres tenían sus carreras en California. El tío James tenía que gestionar la oficina de Nueva York. Manteniendo tu legado próspero, madre. El tío Robert tenía que considerar la matrícula universitaria de sus hijos y no podía permitirse tomarse un tiempo libre de su práctica de consultoría. Mientras la familia se retiraba a sus respectivos hoteles esa noche, escuché al tío James hablar con mi padre en el porche. 8 meses como máximo, según el médico, dijo en voz baja. Solo tenemos que esperar, luego podremos arreglar todo correctamente. La respuesta de mi padre me heló la sangre. Solo esperemos que no tome ninguna decisión impulsiva antes de entonces. Ya sabes lo sentimental que puede ser con Terry. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, la abuela estaba sentada en la sala de estar a oscuras, iluminada solo por la luz de la luna que se reflejaba en el océano. Siempre han sido así, dijo, sin darse la vuelta. Desde que eran niños, siempre calculando lo que podían obtener, nunca lo que podían dar. Lo siento mucho, abuela, dije, con lágrimas amenazando con caer. No lo sientas, respondió ella, con una extraña determinación en su voz. Todo el mundo revela quiénes son realmente al final. El único regalo de la enfermedad es que acelera el proceso. Palmeó el asiento a su lado. Ahora, hablemos de tu papeleo del permiso. No permitiré que arriesgues tu trabajo. A la mañana siguiente, llamé a mi supervisor en el Centro de Investigación Marina y le expliqué la situación. Fueron increíblemente comprensivos, aprobando mi permiso de 12 semanas de inmediato y asegurándome que mi puesto estaría esperándome cuando regresara. Lo que ninguno de nosotros dijo en voz alta fue que la abuela probablemente no sobreviviría para verme regresar al trabajo. En los días siguientes, recibí exactamente una llamada de mi madre para ver cómo estábamos, 3 mensajes de texto pidiendo actualizaciones del tío James y absolutamente nada del tío Robert. Ninguno se ofreció a visitar de nuevo o a enviar ayuda. Era como si la reunión familiar los hubiera absuelto de toda responsabilidad adicional. Se habían presentado una vez y eso fue suficiente. La traición dolió más de lo que esperaba. Esas personas eran mis parientes de sangre. Sin embargo, no podían dedicar ni un fin de semana a ayudar a cuidar a la mujer que les había dado todo. A medida que la condición de la abuela comenzaba su lento declive, me encontré no solo como su cuidadora, sino también como su protectora, decidida a protegerla de su insensible ausencia durante sus últimos meses. Mi vida se transformó por completo mientras me adaptaba a la rutina diaria de cuidar a la abuela. Las mañanas comenzaban a las 6 con la administración de medicamentos, seguida de la preparación de la dieta especializada que su deteriorado sistema digestivo podía tolerar. A las 7, la ayudaba con una suave rutina de estiramientos que el fisioterapeuta recomendaba, luego la asistía con el baño y el vestido, actividades que antes eran fáciles para ella pero que ahora requerían un esfuerzo agotador. Las exigencias físicas eran desafiantes, pero el costo emocional resultó ser mucho más pesado. Ver a esta mujer ferozmente independiente volverse cada vez más dependiente me rompía el corazón a diario. Sin embargo, la abuela enfrentó cada nueva indignidad con una gracia notable. Bueno, esto ciertamente no estaba en mi plan de negocios de 5 años, bromeó una mañana después de que tuve que ayudarla a salir de la ducha. Desarrollamos un sistema para sus días buenos. En las mañanas en que su dolor era manejable y su energía ligeramente mayor, nos sentábamos en el solarium donde me contaba historias sobre su vida, relatos de triunfos empresariales, aventuras de viaje e historia familiar que nunca antes había escuchado. Tu abuelo me propuso matrimonio en un barco de pesca. ¿Puedes creerlo? Compartió una mañana particularmente buena. Sacó un anillo de su caja de aparejos. Dijo que aún no podía permitirse nada lujoso, pero prometió construir algo que valiera la pena juntos. Y lo hicimos, durante el breve tiempo que tuvimos. La presión financiera aumentó a medida que mi permiso no remunerado se alargaba. Había ahorrado diligentemente a lo largo de los años, pero no me había preparado para meses sin ingresos. Cuando la abuela me vio calculando facturas una noche, insistió de inmediato en ayudar. Absolutamente no, dije con firmeza.
Ya has hecho suficiente por mí a lo largo de mi vida. Terry, respondió ella con una agudeza inesperada. El falso orgullo no ayuda a nadie. Déjame hacer esta pequeña cosa mientras todavía puedo. Al día siguiente, encontré un cheque que cubría 6 meses de mis gastos metido en mi bolso. Fue la única vez que lloré delante de ella. 3 meses después de iniciar mi labor como cuidadora, la abuela me pidió que contactara a su abogado, Jackson Williams. Lo había visto un par de veces en reuniones festivas, un hombre de rostro amable con gafas de montura plateada que había representado a la familia y al negocio durante décadas. Necesito actualizar algunos papeles, fue todo lo que dijo. Jackson llegó al día siguiente con un gastado maletín de cuero que parecía contener décadas de secretos. La abuela pidió privacidad durante su reunión, que duró casi 3 horas. Cuando salieron, ambos tenían expresiones que no pude descifrar del todo. La abuela parecía satisfecha, mientras que Jackson parecía ligeramente preocupado pero resuelto. Esto se convirtió en un patrón. Cada 2 semanas, Jackson visitaba para reuniones privadas en el estudio de la abuela. A veces oía voces elevadas, no discutiendo exactamente, sino una discusión intensa. Otras veces captaba frases como legalmente vinculante y carga de la prueba mientras pasaba conteo medicamentos. Después de una de esas reuniones, cuando Jackson se había ido y la abuela parecía particularmente cansada, finalmente pregunté de qué se trataban estas reuniones. Solo asegurándome de que todo esté en orden, dijo vagamente. A veces la gente necesita aprender lecciones por las malas, especialmente cuando han tenido una vida de lecciones fáciles. La críptica respuesta me preocupó, pero respeté su privacidad demasiado como para insistir. Mientras tanto, el compromiso de mi familia seguía siendo mínimo y egoísta. Mi madre llamaba semanalmente, pero sus preguntas inevitablemente se dirigían a la condición de la abuela de maneras que parecían evaluaciones de plazos en lugar de una preocupación genuina. ¿Todavía puedes subir las escaleras? ¿Sigue lo suficientemente lúcida como para firmar documentos? El subtexto siempre era claro. El tío James visitó exactamente una vez, pasando más tiempo en la oficina de la abuela, examinando documentos comerciales, que sentado con ella. El tío Robert llamaba mensualmente con preguntas transparentes sobre el estado de la propiedad y si la abuela había considerado su planificación de legado. Durante una rara conferencia telefónica familiar en la que insistió la abuela, el tío James sugirió vender algunos activos del negocio para cubrir los costos de cuidado, a pesar del excelente seguro de salud y los ahorros sustanciales de la abuela. El negocio permanece intacto, declaró la abuela rotundamente. Y esta casa permanece en la familia. Madre, sé razonable, replicó mi padre. Estos activos están ahí sin hacer nada cuando podrían liquidarse para hacer la vida de todos más fácil. ¿La vida de quién exactamente haría eso más fácil, Frank?, preguntó la abuela con una agudeza sorprendente. La llamada terminó poco después. Más tarde esa noche, la abuela me llamó a su habitación. Se veía más pequeña en su cama, la pérdida de peso por la quimioterapia la hacía parecer casi infantil bajo las colchas, pero sus ojos permanecían claros y decididos. Quiero disculparme contigo, Terry, dijo suavemente. ¿Por lo que has hecho? Nada malo. Por mis hijos, por la familia que han creado, por la carga que su ausencia ha puesto sobre ti, extendió la mano hacia la mía. Pero te prometo que todo saldrá exactamente como debe ser. No estoy preocupada por eso, abuela, le aseguré. Solo estoy concentrada en que estés cómoda. Ella sonrió misteriosamente. Hay diferentes tipos de comodidad en este mundo. Algunas personas necesitan sentirse incómodas antes de poder entender realmente lo que importa. A medida que pasaban los meses, la condición de la abuela se deterioraba a pesar de mi dedicado cuidado. La quimioterapia que inicialmente había ayudado a controlar su dolor se volvió menos efectiva. Las visitas de cuidados paliativos aumentaron de semanales a diarias. Aprendí a administrar inyecciones, manejar una sonda de alimentación e interpretar los más mínimos cambios en su respiración o coloración. A través de todo, Jackson continuó con sus visitas regulares, siempre con nuevos documentos, siempre con conversaciones privadas. Y a través de todo, mi familia permaneció como espectadores distantes del viaje de la abuela hacia la muerte. Presentes en llamadas telefónicas ocasionales, pero ausentes en todas las formas que importaban. 5 meses después de su diagnóstico, la condición de la abuela dio un giro dramático.
Me desperté a las 3 de la mañana para encontrarla luchando por respirar, su piel pálida y húmeda. La línea de emergencia de cuidados paliativos aconsejó la hospitalización inmediata, y en 30 minutos estábamos corriendo a toda velocidad por la noche hacia el Hospital General de Cape Cod. No es como planeaba irme, susurró la abuela mientras la ambulancia nos sacudía por caminos oscuros. Siempre pensé que moriría pacíficamente mientras dormía después de ganarles a todos en el Scrabble una última vez. Incluso en la crisis, su sentido del humor permaneció intacto. El hospital la admitió inmediatamente en la planta de oncología, donde el Dr. Matthews nos recibió a pesar de la hora temprana. Las noticias no eran buenas. Se había acumulado líquido alrededor de sus pulmones y su hígado estaba fallando rápidamente. Cuando el médico salió, la abuela me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. «Llámales», dijo con firmeza. «La familia debería estar aquí al final, aunque solo sea para despedirse». Hice las llamadas desde el frío pasillo del hospital, mi voz quebrándose mientras informaba a cada miembro de la familia que el final se acercaba más rápido de lo esperado. Sus respuestas fueron predecibles. Conmoción, preocupación y preguntas inmediatas sobre los arreglos de viaje. En 24 horas, todos habían llegado. Mis padres se registraron en el hotel de lujo cerca del hospital en lugar de quedarse en la casa de la abuela, citando la necesidad de un descanso adecuado. El tío James y la tía Patricia tomaron habitaciones en el mismo hotel, mientras que el tío Robert y la tía Sarah se quedaron con amigos en la zona. Sus visitas al hospital seguían un patrón: apariciones breves, demostraciones teatrales de dolor y conversaciones susurradas en los pasillos que cesaban cada vez que me acercaba. Escuché a mi padre preguntarle a una enfermera sobre los plazos típicos en estas situaciones y al tío Robert preguntando sobre los procedimientos posteriores al fallecimiento. Ni una sola vez ninguno de ellos se ofreció a pasar la noche o a darme un respiro de mi vigilia junto a su cama. Una tarde, mientras regresaba de la cafetería con un café tibio, sorprendí a mi madre y a la tía Patricia examinando el historial médico de la abuela al pie de su cama, pensando que estaba dormida. «Dejen eso», siseé horrorizada. «Tenemos derecho a conocer su estado», respondió mi madre a la defensiva. «Como sus parientes más cercanos», añadió la tía Patricia, como si el título otorgara privilegios especiales. «Su pariente más cercano está sentado ahí mismo», asentí hacia la abuela, que sabía que solo fingía dormir. Un pequeño surco entre sus cejas delataba su conciencia. «Y están perturbando su descanso». Se retiraron a la sala de espera, donde más tarde los encontré discutiendo arreglos con el tío James. «Solo los impuestos a la propiedad de ese lugar deben ser astronómicos», decía él. «Lo mejor es vender rápidamente antes de que el mercado cambie. Y el negocio necesita un liderazgo decisivo», añadió mi padre. «No podemos dejarlo en el limbo mientras resolvemos el papeleo». Me escabullí antes de que se dieran cuenta, regresando a la cabecera de la abuela con el corazón apesadumbrado por la decepción más que por el dolor. En el 6º día de hospitalización, durante un raro momento en que no había otros miembros de la familia presentes, la abuela me hizo un gesto para que me acercara. «Terry», susurró, su voz débil pero clara. «Necesito que me prometas algo». «Lo que sea», dije, sosteniendo su frágil mano. «Después de que me vaya, llama inmediatamente a Jackson Williams. Antes de que le digas a nadie más lo que ha pasado, llámale al primero. Es importante». Asentí, confundida pero comprometida. «¿Lo prometo?» «Y recuerda esto», continuó, sus ojos azules intensos a pesar de la película nublada que la enfermedad había proyectado sobre ellos. «La familia no siempre es de sangre. A veces son las personas que tanto quieren estar en tu vida que te eligen por encima de todos los demás». «Lo sé», susurré, las lágrimas cayendo libremente. «Tú me elegiste cuando mis propios padres no lo hicieron». Ella sonrió débilmente. «Y tú me elegiste a mí cuando nadie más lo hizo. Eso es lo que importa al final. No dejes que te hagan dudar de ti misma cuando llegue el momento. Te has ganado todo lo que sigue». Esa noche, mientras el resto de la familia cenaba en un restaurante caro de la ciudad, «necesitamos mantenernos fuertes», había explicado mi madre, la respiración de la abuela se volvió cada vez más dificultosa. La enfermera me advirtió que el final estaba cerca, y me senté sosteniendo su mano, rememorando nuestros paseos por la playa y los juegos de Scrabble, asegurándole que estaría bien. Poco después de la medianoche, conmigo sola a su lado,
la abuela Eleanor dio su último aliento. La habitación se sintió de repente más vacía, como si su espíritu desbordante hubiera llenado espacios que ni siquiera me había dado cuenta de que existían hasta que quedaron vacíos. Me senté con ella durante casi una hora, incapaz de soltar su mano mientras se enfriaba. Luego, recordando mi promesa, salí al pasillo y llamé a Jackson Williams. Ha sucedido, fue todo lo que necesité decir. Estaré allí a primera hora de la mañana, respondió solemnemente. No firmes nada ni hagas ningún arreglo hasta que yo llegue. Tu abuela fue muy específica sobre la secuencia de los eventos. A continuación, llamé a mis padres a su hotel, y luego a mis tíos. Sus respuestas fueron notablemente similares: conmoción, expresiones rituales de tristeza y preguntas inmediatas sobre qué sucede a continuación y cuándo es la lectura del testamento. Por la mañana, todos habían llegado al hospital, vestidos impecablemente a pesar de la hora temprana. Mi madre sollozó dramáticamente hasta que se dio cuenta de que no había personal médico presente para presenciar su actuación. El tío James comenzó inmediatamente a discutir los arreglos del funeral en términos de una imagen familiar apropiada. El tío Robert comenzó a hacer llamadas sobre asuntos patrimoniales antes de que el cuerpo de la abuela hubiera sido trasladado a la morgue. Cuando Jackson llegó vestido con un sombrío traje de carbón, lo rodearon como lobos acechando a su presa. Deberíamos discutir los próximos pasos inmediatos, comenzó mi padre. El negocio necesita un liderazgo interino, añadió el tío James. Jackson se ajustó sus gafas de montura plateada y se dirigió a mí directamente, ignorándolos por completo. Terry, tu abuela dejó instrucciones explícitas para todo. La funeraria ya ha sido contactada. Todos los arreglos han sido pagados por adelantado. Tu única responsabilidad es llorar. La expresión de sorpresa en los rostros de mi familia podría haber sido cómica en cualquier otra circunstancia. Seguramente, como sus hijos, deberíamos tener algo que decir, protestó mi madre. Los deseos de la señora Eleanor Montgomery fueron bastante específicos, respondió Jackson formalmente. El funeral se llevará a cabo en la iglesia episcopal de San Marcos el jueves. La lectura del testamento tendrá lugar al día siguiente en la residencia Montgomery. Hasta entonces, no se tomarán decisiones sobre la propiedad, el negocio o los activos. Me entregó un pequeño sobre. Esto es solo para ti. Instrucciones privadas de tu abuela. Mientras mi familia estallaba en protestas, me escabullí para leer el último mensaje privado de la abuela para mí. Dentro del sobre había una sola llave con una pequeña nota, para después de que pase la tormenta. ¿Sabrás cuándo? El funeral de la abuela se desarrolló exactamente como Jackson lo había descrito. Cada detalle predeterminado por su meticulosa planificación. La iglesia episcopal de San Marcos, donde había sido voluntaria durante décadas, se llenó a capacidad con socios comerciales, miembros de la comunidad y las muchas personas cuyas vidas había tocado. Los arreglos florales incluían lavanda marina y rosas de playa, evocando nuestros paseos por la orilla. La música incluía sus suites para violonchelo de Bach favoritas, interpretadas por un joven músico cuya educación universitaria la abuela había financiado anónimamente. Me senté en la primera fila, física y emocionalmente agotada, apenas registrando el servicio. A mi lado, mi familia interpretaba el duelo con una precisión digna de un Oscar. Mi madre se secaba los ojos secos con un pañuelo bordado. Mi padre mantenía una expresión estoica que parecía haber practicado en un espejo. El tío James colocó un brazo protector alrededor de la tía Patricia, quien sollozaba oportunamente cuando otros miraban en su dirección. El tío Robert y la tía Sarah sentían solemnemente en los momentos apropiados, como si el duelo fuera una presentación de negocios para la que se hubieran preparado. Durante el panegírico pronunciado por la amiga más antigua de la abuela, Margaret, noté que mi familia intercambiaba miradas cada vez que se mencionaba el negocio o la propiedad. Cuando Margaret habló de las generosas donaciones caritativas de la abuela, el tío Robert hizo una mueca visible. Cuando se refirió a la mansión frente al mar como un faro de hospitalidad en la comunidad, mi padre se enderezó con renovado interés. En la recepción en el salón de la iglesia después, observé a mi familia moverse por la sala con precisión calculada. Aceptaban las condolencias con gracia mientras extraían sutilmente información sobre conexiones comerciales y valores de propiedad. El tío James acorraló a varios miembros de la junta directiva de Atlantic Maritime Enterprises, discutiendo planes de transición como si su liderazgo fuera una conclusión inevitable.
Mis padres se acercaron al asesor financiero de la abuela, sus preguntas apenas velando evaluaciones de activos líquidos. Tu abuela estaría muy orgullosa de cómo la cuidaste, dijo Margaret, encontrándome sola junto a la mesa de refrescos. No todos pondrían su vida en pausa como lo hiciste tú. Nunca se sintió como un sacrificio, admití. Ella habría hecho lo mismo por mí. Eso es amor verdadero, asintió Margaret. No como algunas personas que solo aparecen cuando hay algo que ganar. Sus ojos se desviaron significativamente hacia mi familia. A medida que la recepción llegaba a su fin, el tío James se me acercó con una sonrisa falsa. Deberíamos reunirnos todos en casa de madre para discutir los próximos pasos. El negocio necesita atención inmediata. La lectura del testamento es mañana, le recordé. Jackson fue claro sobre esperar hasta entonces. Eso es solo una formalidad, desestimó. Somos familia. Podemos empezar a planificar informalmente. Voy a casa a descansar, dije con firmeza. Y la casa sigue siendo de la abuela hasta que su testamento diga lo contrario. Su expresión se endureció. No olvides quién es la verdadera familia aquí, Terry. Puede que hayas sido su cuidadora, pero nosotros somos sus hijos. El comentario dolió, pero recordé las palabras de la abuela sobre que la familia es más que sangre. Los veré a todos mañana en la lectura del testamento, dije, dándome la vuelta antes de que pudiera responder. Esa noche, regresé sola a la casa de la abuela, mi hogar durante los últimos meses. El silencio se sentía diferente ahora, pesado con finalidad en lugar de pacífico. Deambulé por las habitaciones llenas de recuerdos, pasando los dedos por los lomos de sus amados libros, enderezando los marcos de fotos que contenían instantáneas de nuestra vida juntas. En su estudio, encontré su tablero de Scrabble todavía montado de nuestro último juego inacabado, el polvo acumulándose en las fichas de madera. En su escritorio estaba el libro de registro, donde había anotado meticulosamente las transacciones comerciales durante décadas. Su elegante caligrafía llenaba cientos de páginas con la historia de su éxito. Arriba, su dormitorio permanecía exactamente como lo habíamos dejado la noche de su hospitalización. Las gafas de lectura en la mesita de noche, las zapatillas perfectamente alineadas junto a la cama, la hendidura de su cabeza todavía visible en la almohada. Me senté al borde de su cama, permitiendo finalmente que todo el peso del duelo se derrumbara sobre mí en olas que se sentían físicamente dolorosas. Horas después, agotada de llorar, me quedé dormida en su habitación, rodeada por el sutil aroma de su perfume de lavanda que aún perduraba en el aire. La mañana trajo una ráfaga de mensajes de texto de mi familia, cada uno preguntando sobre los arreglos de estacionamiento, los refrescos y si los objetos de valor estaban asegurados para la lectura del testamento. Ninguno preguntó cómo estaba yo. Llegaron como un frente unificado, vestidos con ropa negra cara que parecía más apropiada para una fusión de negocios que para una lectura de testamento. Mi madre inmediatamente comenzó a examinar figurillas de cristal, comentando su valor potencial. El tío Robert inspeccionó el antiguo reloj de pie en el vestíbulo, buscando marcas de fabricante. El tío James caminó directamente a la oficina de la abuela e intentó abrir la puerta, encontrándola cerrada. El abogado tiene la única llave, expliqué, sintiendo una sombría satisfacción por su frustración. Esta sigue siendo una casa familiar, respondió bruscamente. La familia no debería estar excluida de las habitaciones. Qué momento tan extraño para empezar a preocuparse por el acceso familiar, no pude evitar comentar. Antes de que pudiera responder, llegó Jackson Williams, llevando varias carpetas y su familiar y gastado maletín de cuero. Su asistente lo seguía con un proyector portátil y un ordenador portátil. ¿Comenzamos?, preguntó, dirigiendo a todos al comedor formal, donde se habían dispuesto sillas alrededor de la mesa de caoba que la abuela había usado para las reuniones de la junta. Mi familia tomó asiento con el aire confiado de personas que esperan buenas noticias. Me senté un poco apartada, la llave que la abuela me había dado pesada en mi bolsillo, su propósito aún incierto. Jackson organizó sus materiales metódicamente antes de dirigirse a nosotros. Antes de proceder, la señora Montgomery grabó un mensaje en vídeo para ser reproducido antes de la lectura de su testamento. ¿Fue bastante insistente en esto? Mi familia intercambió miradas de sorpresa mientras el asistente de Jackson instalaba el proyector. La pared sobre la chimenea se llenó con la imagen de la abuela, claramente grabada durante su enfermedad, pero en uno de sus mejores días.
Estaba sentada en su sillón favorito, con la dignidad intacta a pesar de su obvia fragilidad. Si están viendo esto, comenzó sin preámbulos, entonces he fallecido. Primero, quiero agradecer a todos los que hicieron mi vida más rica por ser parte de ella. Algunos de ustedes más que otros. Su mirada parecía mirar directamente a cada persona en la habitación. A lo largo de mi vida, he construido negocios, acumulado riqueza y creado un legado. Pero también he observado cuidadosamente para ver quién valora ese legado y quién valora solo lo que puede tomar de él. La atmósfera en la habitación cambió perceptiblemente mientras los miembros de mi familia se tensaban en sus sillas. Siempre he creído que lo que poseemos no es tan importante como lo que damos, continuó la abuela. Y que la familia no se define por la sangre, sino por las acciones. Con esa filosofía en mente, he tomado algunas decisiones que pueden sorprenderles. Jackson explicará los detalles, pero sepan que todo ha sido legalmente verificado y es incontestable. Mi último deseo es que estas decisiones les ayuden a cada uno de ustedes a entender lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Ella sonrió suavemente. Adiós. Y recuerden, la mayor herencia que podría dejarles no está en cuentas bancarias o escrituras de propiedad, sino en las lecciones sobre el amor y la lealtad. Espero que finalmente aprendan. La pantalla se oscureció, dejando un pesado silencio roto solo por Jackson aclarándose la garganta. Ahora, dijo, abriendo la primera carpeta, procedamos con la lectura formal del testamento. Jackson Williams se ajustó las gafas y comenzó a leer en un tono medido y formal. Yo, Eleanor Montgomery, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro por la presente que este es mi último testamento, revocando todos los testamentos y codicilos anteriores. La sala permaneció en completo silencio, excepto por el ocasional crujido de papeles y el golpeteo impaciente de los dedos de mi padre sobre la mesa de caoba. Primero, en cuanto a los efectos personales, continuó Jackson, varios artículos de joyería, obras de arte y recuerdos familiares se distribuirán según la lista detallada en el apéndice A. Repartió copias de una hoja de cálculo con artículos específicos y sus destinatarios. Noté el ceño fruncido de mi madre mientras escaneaba la lista. Claramente, el collar de diamantes que había codiciado había sido designado a otra parte. El tío Robert parecía igualmente decepcionado con sus asignaciones. Estos artículos representan aproximadamente el 2% del valor total del patrimonio, aclaró Jackson, haciendo que mi familia se animara inmediatamente ante la mención de porcentajes. La mayor parte del patrimonio consiste en la propiedad de Cape Cod, valorada en $4,5 millones, activos líquidos de aproximadamente $8 millones, y Atlantic Maritime Enterprises, valorada conservadoramente en $8,5 millones. Valor total del patrimonio, $21 millones. Mi padre dejó escapar un silbido bajo. El tío James se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Incluso mi madre, que había estado fingiendo desinterés en los asuntos materiales, no pudo ocultar su repentina atención. Antes de detallar la distribución de estos activos, continuó Jackson, la señora Montgomery estableció varios legados caritativos por un total de $1 millón, enumerados en el apéndice B. Distribuyó otro documento que detallaba donaciones a la biblioteca local, organizaciones de conservación marina y becas educativas. Mi familia hojeó estas páginas rápidamente, calculando claramente cómo estas donaciones afectaban sus posibles participaciones. Los $20 millones restantes, declaró Jackson, haciendo una pausa dramática, se distribuirán según una fórmula bastante única que la señora Montgomery diseñó con mi ayuda. Sacó de su maletín un sobre azul sellado. Esto contiene las instrucciones específicas de distribución, explicó, sosteniéndolo en alto. La señora Montgomery creó lo que llamó el fideicomiso de cuidado y atención, con una distribución de activos proporcional al tiempo, la atención y el apoyo que cada miembro de la familia proporcionó durante su enfermedad. Mi estómago se contrajo al comprender de repente el significado de todas esas reuniones privadas, la documentación que la abuela había insistido en mantener y sus comentarios crípticos sobre las lecciones aprendidas. ¿Qué significa eso exactamente?, exigió el tío James, su voz aguda. Significa, respondió Jackson, mirándome directamente, que la señora Montgomery mantuvo registros meticulosos de quien la visitó, llamó o la apoyó de otra manera durante su enfermedad. También instaló un sistema discreto que registraba la frecuencia y duración de las visitas, los patrones de llamadas telefónicas y otras métricas de atención.
Rompió el sello del sobre y sacó varios gráficos impresos y una memoria USB. Esto contiene 6 meses de datos completos, explicó, conectando la unidad a su ordenador portátil. El proyector se iluminó con una compleja hoja de cálculo que mostraba fechas, nombres, duración de las visitas y notas detalladas. Esto no puede ser legal, farfulló mi padre, su rostro enrojeciendo mientras escaneaba las mínimas entradas junto a su nombre. Le aseguro que es completamente legal, respondió Jackson con calma. La señora Montgomery consultó con 3 abogados patrimoniales independientes para asegurarse de que este acuerdo resistiría cualquier impugnación. El fideicomiso de cuidado y atención es un instrumento legal legítimo con métricas claras para la distribución. Hizo clic en la siguiente diapositiva, un gráfico circular que mostraba porcentajes que hicieron que mi familia jadeara colectivamente. Mi nombre ocupaba el 99.4% del círculo, con el 0.6% restante dividido entre todos los demás miembros de la familia. Según los registros de la señora Montgomery, explicó Jackson, Terry proporcionó 543 días de cuidado directo, totalizando aproximadamente 13.000 horas. Administró medicamentos, asistió a 97 citas médicas y brindó apoyo emocional durante toda la enfermedad. Hizo clic en la siguiente diapositiva, que mostraba un gráfico de barras de la participación familiar. Linda y Frank Montgomery llamaron 14 veces, con un total de 67 minutos, y visitaron 2 veces por un total combinado de 4 horas. Mis padres se movieron incómodos en sus asientos. James y Patricia Montgomery llamaron 27 veces, con un total de 103 minutos, y visitaron 3 veces por un total combinado de 6 horas. Los nudillos del tío James se pusieron blancos mientras agarraba el borde de la mesa. Robert y Sarah Montgomery llamaron 9 veces, con un total de 38 minutos, y visitaron una vez durante 2 horas. El tío Robert miraba al techo con la mandíbula apretada. De acuerdo con la fórmula de distribución proporcional al cuidado, continuó Jackson, aparentemente inmune a la tensión en la habitación, el patrimonio se distribuirá de la siguiente manera: Terry Montgomery recibirá el 99.4% de todos los activos, incluida la propiedad total de la propiedad de Cape Cod y Atlantic Maritime Enterprises, más las cuentas de efectivo e inversión, por un total aproximado de $19.9 millones. Mi mente luchaba por procesar las cifras mientras Jackson continuaba. El 0.6% restante se dividirá en partes iguales entre Linda, Frank, James, Patricia, Robert y Sarah Montgomery, lo que asciende a aproximadamente $20.000 cada uno. La explosión fue inmediata y exactamente como la abuela debió haber anticipado. Esto es indignante, gritó el tío James, levantándose tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Soy el hijo mayor. He trabajado en el negocio durante 30 años. Somos sus hijos, lloró mi madre, apareciendo por fin lágrimas de verdad. Esto no puede reflejar sus verdaderos deseos. Voy a llamar a mi abogado, declaró mi padre, ya buscando su teléfono. Jackson levantó una mano pidiendo silencio. Antes de que nadie haga llamadas, deben saber que la señora Montgomery anticipó sus objeciones. Grabó un extenso testimonio en vídeo explicando su razonamiento, firmó declaraciones juradas adicionales con múltiples testigos y dejó diarios detallados que documentan su proceso de toma de decisiones. El fideicomiso se creó con protecciones legales de triple redundancia, específicamente para resistir impugnaciones. Insertó una segunda memoria USB. Esto contiene el mensaje directo de la señora Montgomery a cada uno de ustedes sobre posibles impugnaciones al testamento. Me pidió que reprodujera la sección apropiada para cualquiera que amenace con acciones legales. El teléfono de mi padre descendió lentamente mientras las implicaciones se asentaban. Además, añadió Jackson, cualquier impugnación legal activa automáticamente una cláusula que desvía la parte del impugnador a un fondo de defensa legal para Terry. En esencia, estarían pagando para que su impugnación sea derrotada. El tío Robert, siempre el analista financiero, rompió el silencio atónito. Entonces, ¿estás diciendo que esto es inquebrantable? ¿No hay recurso? Hay una disposición que la señora Montgomery incluyó, respondió Jackson, mirándome. Una cláusula de reconciliación. Cualquier miembro de la familia que demuestre una reparación genuina de la relación con Terry durante un periodo de al menos un año se vuelve elegible para una parte mayor de un fondo de reconciliación separado que ella estableció. Así que está usando el dinero como rehén para forzar las relaciones familiares, se burló el tío James.
No, dije, encontrando mi voz por primera vez desde que comenzó la lectura. Les está dando la oportunidad de recordar lo que realmente significa la familia. Algo que todos ustedes olvidaron mucho antes de que ella se enfermara. Me volví hacia Jackson. ¿Hay algo más? Él asintió, entregándome una pequeña caja de madera. Este es el último artículo que la señora Montgomery quería que tuvieras hoy. La llave que te dio antes la abrirá. Saqué la llave de la abuela de mi bolsillo y abrí la caja. Dentro había un solo sobre con mi nombre escrito en su elegante caligrafía y debajo, una segunda llave con la etiqueta Oficina del Presidente. Mi familia observaba en silenciosa derrota mientras la plena realidad de su situación se hacía evidente. Años de compromiso mínimo, seguidos de una codicia transparente, les habían costado millones. La lección final de la abuela había sido impartida con precisión matemática. Si no hay más preguntas, concluyó Jackson, recogiendo sus materiales, esto concluye la lectura oficial del último testamento de Eleanor Montgomery. Todo el papeleo necesario para la transferencia de activos se procesará a través de mi oficina. Mientras mi familia salía en un silencio atónito, yo permanecí sentada, con la caja de madera acunada en mis manos. El mensaje final de la mujer que me había enseñado que la verdadera riqueza no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con cómo nos tratamos unos a otros. Las semanas siguientes a la lectura del testamento se desarrollaron exactamente como la abuela podría haber predicho. Mi familia lanzó un asalto legal coordinado, contratando a 3 bufetes de abogados diferentes especializados en litigios patrimoniales. Su principal argumento se centraba en la influencia indebida, afirmando que de alguna manera había manipulado a la abuela durante sus vulnerables últimos meses. Jackson Williams, de hecho, se había preparado para todo. Presentó al tribunal el testimonio en vídeo de la abuela, grabado en múltiples etapas de su enfermedad con diferentes testigos presentes. Presentó los registros meticulosos que mostraban exactamente cuánto tiempo cada miembro de la familia le había dedicado a su cuidado, o había dejado de dedicarle. Lo más condenatorio fueron las conversaciones telefónicas grabadas donde mis padres y tíos habían discutido explícitamente esperar a que la abuela muriera antes de repartir sus bienes. El juez desestimó su caso en 6 semanas, calificándolo de un intento transparente de eludir los claros deseos de una testadora en su sano juicio. Como Jackson había advertido, los honorarios legales salieron directamente de sus ya mínimas partes de la herencia, dejándolos casi sin nada. El tío James intentó un enfoque diferente, afirmando que sus años en Atlantic Maritime Enterprises le daban derecho a continuar con el liderazgo. La junta directiva, sin embargo, había recibido cartas detalladas de la abuela explicando sus planes de sucesión. Cuando se le presentaron datos que mostraban cómo el tío James había estado desviando gradualmente recursos de la empresa para uso personal, otro descubrimiento de la meticulosa documentación de la abuela, retiró silenciosamente su impugnación. Durante este periodo turbulento, apenas tuve tiempo de llorar. Entre deposiciones legales, reuniones de negocios y la gestión de la propiedad, mi dolor permaneció embotellado en mi interior, esperando un momento de paz que nunca parecía llegar. Solo por la noche, sola en lo que había sido la habitación de la abuela, me permitía sentir el enorme vacío que su ausencia había creado. 3 meses después de su muerte, con los desafíos legales finalmente resueltos, recordé el sobre de la caja de madera que había estado demasiado abrumada para abrir. Dentro, encontré una carta escrita a mano con la distintiva caligrafía de la abuela. Mi queridísima Terry, si estás leyendo esto, la tormenta probablemente ha pasado, aunque no sin truenos y relámpagos. No los juzgues con demasiada dureza. Son producto de sus propias elecciones, al igual que tú de las tuyas. Podrías sentirte culpable por recibirlo todo, preguntándote si te lo mereces. Te lo mereces. No porque me cuidaste durante la enfermedad. Esa fue tu elección, hecha desde el amor, sino porque eres la única que entiende que la riqueza no tiene sentido sin un propósito. La llave adjunta abre más que solo la puerta de mi oficina. Abre el futuro de todo lo que construimos juntas. El negocio, la casa, el legado, son herramientas, no tesoros. Úsalas sabiamente. Hay una caja fuerte detrás del cuadro del faro. La combinación es tu cumpleaños. Dentro, encontrarás cartas para cada miembro de la familia, que se entregarán solo cuando y si están listos para escuchar la verdad con el corazón abierto. Recuerda lo que te enseñé sobre el perdón. No se trata de absolver a otros de su responsabilidad, sino de liberarte del peso del resentimiento.
Perdona cuando estés lista, no porque se lo merezcan, sino porque tú mereces la paz. Te amo, mi niña. Fuiste la hija de mi corazón, si no de mi cuerpo. Tuya para siempre, abuela. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía sus palabras repetidamente, escuchando su voz tan claramente. Era como si estuviera a mi lado. Esa noche, por primera vez desde su muerte, dormí pacíficamente, despertando con una claridad de propósito que no había sentido en meses. Usé la llave para entrar en su oficina y encontré la caja fuerte exactamente donde la describió. Dentro había 7 cartas selladas, una para cada miembro de la familia y una adicional dirigida a Terry. Abrir primero. Sus instrucciones para mí eran simples pero profundas, transformar su legado en algo significativo. El negocio debía continuar, pero evolucionar. La casa debía seguir siendo un hogar, pero servir a un propósito mayor. Y las relaciones familiares debían sanarse donde fuera posible, pero nunca a expensas de mi propio bienestar. En los meses siguientes, implementé su visión con cuidadosa determinación. Atlantic Maritime Enterprises expandió su flota, pero convirtió la mitad de los buques en barcos de investigación, asociándose con organizaciones de conservación marina. El ala este de la mansión se convirtió en un centro de educación en biología marina, abierto a las escuelas locales, mientras yo continuaba viviendo en el ala oeste. La reconciliación familiar resultó más complicada. Mis padres fueron los primeros en contactarme, 6 meses después de su derrota legal. Sus acercamientos iniciales parecían teatrales y calculados. Invitaciones a cenar con referencias explícitas a oportunidades de negocio y armonía familiar. Recordé el consejo de la abuela sobre los límites y me reuní con ellos en un restaurante neutral en lugar de invitarlos a casa. Estoy abierta a reconstruir nuestra relación, expliqué con calma, pero solo si es genuina. No necesito más derechos familiares. Siempre has sido tan dramática, suspiró mi madre. Somos de la misma sangre. Eso debería contar para algo. Contó muy poco cuando la abuela los necesitó, respondí. ¿Por qué debería contar más ahora? Se fueron sin una resolución, pero la conversación marcó el comienzo de un largo y complicado viaje hacia una conexión auténtica. Durante el año siguiente, mi madre mostró gradualmente signos de reflexión genuina, reconociendo ocasionalmente sus fallas sin excusas. Mi padre permaneció más distante, incapaz de reconciliar su autoimagen con su ausencia documentada durante la enfermedad de la abuela. El tío Robert y la tía Sara no hicieron ningún intento de reconciliación, eligiendo en cambio cortar los lazos por completo. El tío James sorprendió a todos al aparecer en mi oficina una lluviosa tarde de martes, 9 meses después de la muerte de la abuela. He estado enojado, admitió sin preámbulos, contigo, con madre, conmigo mismo, sobre todo. Me ha llevado todo este tiempo admitir que ella tenía razón sobre mí. Su humildad parecía genuina, lo que me impulsó a compartir la carta de la abuela dirigida a él. La leyó en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro ante la evaluación amorosa pero inflexible de su carácter y su potencial de crecimiento. Me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, susurró con cuidado, volviendo a doblar la carta. Demasiado bien, tal vez. Establecimos una nueva y cautelosa relación con el tío James, quien finalmente aceptó un puesto en la junta asesora de conservación de la empresa, aplicando su perspicacia empresarial a iniciativas ambientales que la abuela habría aprobado. En el primer aniversario de la muerte de la abuela, celebré un pequeño memorial en la playa donde habíamos recogido conchas y rocas en forma de corazón. Solo fueron invitados aquellos que habían mostrado un esfuerzo genuino por honrar sus valores, lo que excluyó a la mayor parte de la familia. En su lugar, sus amigos más cercanos, empleados leales y miembros de la comunidad se reunieron para compartir historias y plantar un jardín de rosas de playa en su memoria. Mientras esparcía sus cenizas en el Atlántico que tanto había amado, finalmente sentí que el peso del duelo se transformaba en algo más ligero. No ausencia, sino presencia, no pérdida, sino legado. En los años que siguieron, establecí la Fundación Eleanor Montgomery, brindando apoyo a jóvenes sin recursos familiares. Financiamos educación, vivienda y mentoría para aquellos que, como yo en un momento, necesitaron que alguien creyera en ellos cuando la familia biológica falló. El fondo de reconciliación que la abuela estableció finalmente benefició a mi madre y al tío James, quienes demostraron una reparación de la relación consistente y genuina a lo largo del tiempo.
Mi padre y el tío Robert nunca calificaron, eligiendo el orgullo sobre la conexión hasta el final. Mirando hacia atrás ahora, entiendo que la venganza de la abuela no fue venganza en absoluto. Fue una última y poderosa lección sobre las consecuencias y el carácter. Le dio a cada uno exactamente lo que se había ganado a través de sus propias elecciones. El dinero era incidental. El mensaje lo era todo. Hoy, cuando los jóvenes de nuestra fundación me preguntan sobre la familia, comparto lo que la abuela me enseñó. Que la familia se construye a través de actos consistentes de amor, no de sangre u obligación. Que la riqueza medida en cuentas bancarias palidece en comparación con la riqueza medida en conexiones significativas. Y que a veces, el mayor regalo que podemos dar a los demás es permitirles experimentar las consecuencias naturales de sus propias elecciones. Mientras la casa de la abuela frente al mar se llena de risas de nuestros programas de verano de la fundación, a menudo me siento en la playa al atardecer, imaginándola a mi lado, asintiendo con aprobación. Su venganza no creó justicia, sino sanación, para mí, para aquellos a quienes ayudamos, e incluso para aquellos miembros de la familia lo suficientemente valientes como para enfrentar sus propias fallas. ¿Alguna vez has experimentado que miembros de tu familia solo aparecieran cuando había algo que ganar? ¿Cómo manejaste la situación? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor suscríbete para escuchar más relatos de justicia familiar y el poder sanador de mantenerse firme. Dale a me gusta y comparte si crees que la familia debería definirse por las acciones en lugar de solo por la sangre. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces la mayor herencia no es lo que te dejan, sino lo que eliges hacer con ello.